Muchas gracias a la AR Bolívar por esta invitación. Básicamente lo que vengo a compartir es un poco la experiencia que he tenido en estos sistemas de vigilancia epidemiológica y voy a hacer un poco el link también con lo que marca la legislación nuestra de manera que sea más fácil entender por qué existen ciertas obligaciones. Así que hablaré con ustedes básicamente o pretenderé cubrir dos objetivos básicos. El primero tiene que ver con identificar los aspectos legales, los aspectos técnicos y organizacionales que soportan el desarrollo de los sistemas de vigilancia epidemiológica en factores psicosociales. Y la segunda parte de mi charla va a estar orientada a clarificar algunos criterios para la toma de decisiones al interior de las organizaciones referente al mejoramiento de las condiciones organizacionales. ¿Quiénes de acá tienen sistemas de vigilancia epidemiológica de factores psicosociales en sus empresas? ¿Iniciado? ¿Más o menos? ¿Qué quiere decir el más o menos? Por ahí varias manos que se levantan. ¿Qué dices? Sin iniciar y sin terminar. Entonces es menos que más, pero bueno. ¿Quiénes tienen un poco más que menos? Tú, ¿qué experiencia, qué desarrollos tienen en tu organización? Ajá. ¿Y qué más han hecho? Sí. Experiencias en capacitación, coaching, clima organizacional. Ya. Eso es lo que hemos trabajado. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? Sí. Nosotros hicimos la aplicación inicial de la batería de riesgo psicosocial. Sí. Salió el informe de acuerdo a los riesgos que salieron en esa aplicación de la batería. Se generó un plan de acción y de intervención. Sí. Y ahorita para este año vamos a aplicarlo por segunda vez para mirar pues si el plan de acción que ejecutamos en ese tiempo si sirvió o no, y para saber qué correctivos debemos tomar. Ok. Voy a ser muy respetuosa, pero también muy directa. Tener un sistema de vigilancia epidemiológica es mucho más que eso. Así que lo que haremos esta tarde es, en este ratico, hablar de lo que significa tener un sistema de vigilancia epidemiológica, ¿de acuerdo? Que es pasar más allá de la simple instrumentalización y la simple medición para montar todo un esquema de gestión de un tipo particular de riesgo que es el riesgo psicosocial. Cualquier pregunta o cualquier inquietud me la van haciendo, tú me ayudas, hasta las 3 tenemos de tiempo, ¿no? Muy bien. ¿Por qué hablar de vigilancia epidemiológica de factores psicosociales y no hablar simplemente de programas o de procesos de evaluación y de intervención simplemente? Porque hablar de vigilancia implica entender que la problemática en salud asociada a respuestas de estrés y a condiciones de mala calidad de vida laboral ha ido creciendo cada vez más. Cuando uno mira las estadísticas de muchos países, incluida la nuestra, encuentra, por ejemplo, que el trastorno mental se está convirtiendo en una problemática importante. Quizás muchos países ni siquiera lo registran. Ustedes saben que desde el año 2010 la OIT incluye en su lista oficial de enfermedades laborales los trastornos mentales. Nosotros desde el año 94 los teníamos incluidos. Lo cual quiere decir que nos adelantamos un poco, tenemos un poco más de estadísticas y un poco más de experiencia que otros países, pero países mucho más desarrollados. Por ejemplo, cuando uno mira las estadísticas del Reino Unido, tienen unas estadísticas tan importantes que incluso muestran el trastorno mental casi en el mismo nivel de incidencia que los trastornos osteomusculares, lo cual hace pensar que es una problemática no solamente creciente, sino creciente su reconocimiento. En segundo lugar, hay una necesidad tanto de las empresas como de las instituciones de seguridad social.
Las empresas tienen que cumplir una serie de normativas que tenemos desde la resolución 2646 y un poco más atrás, y hoy en día con todos los sistemas de gestión de salud y seguridad. Pero además los sistemas de seguridad social, las instituciones de la seguridad social necesitan que hagamos algo con esto porque están asumiendo una morbilidad importante que no siempre va correctamente identificada en su origen, sino que buena parte de las alteraciones de comportamiento y las alteraciones mentales se registran como problemas de salud comunes sin que necesariamente se haya hecho suficiente indagación de su posible relación con el trabajo. Y en tercer lugar, ha habido un desarrollo de herramientas para comprender la realidad de lo que significa el trabajo y todo el proceso de salud y enfermedad, tanto en su dimensión histórica como colectiva. Ustedes verán que particularmente en el abordaje psicosocial es importante considerar toda la historia, el modus normal de vivir, de trabajar, porque todo ello empieza a explicar por qué estamos como estamos. Y por lo tanto se requiere exigencias a toda la normativa, respuestas a las exigencias en la normativa colombiana. Bien, la definición de la vigilancia epidemiológica en general se entiende como información para la acción. Esta es la definición del decreto 1072 del 2015, que básicamente hace énfasis, perdónenme que estoy oprimiendo el que no es, debe ser este. Hace énfasis en que la vigilancia epidemiológica implica recopilar, interpretar y hacer difusión de esa información de manera que se puedan tomar acciones de prevención. Eso significa hacer vigilancia epidemiológica. Por lo tanto, a veces cosas que hacemos que son acciones de intervención en factores psicosociales no necesariamente tienen un enfoque de vigilancia epidemiológica, porque no necesariamente recogemos la información y tomamos decisiones suficientemente analizadas en función de un proceso, sino que a veces nos limitamos a hacer el cronograma de actividades del año, ir poniéndole un chulito a las cosas que vamos haciendo y lo interpretamos como un sistema de vigilancia epidemiológica que es un poco más. Por lo tanto, la vigilancia epidemiológica implica planificación y ejecución y evaluación dentro de los programas de salud y seguridad, el control de los trastornos y las lesiones causadas y la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Esta es una definición genérica que aplicaría a cualquier modelo de vigilancia, pero tenemos que apropiarla y hacerla un poco más concreta para el tema de los factores psicosociales. Por lo tanto, en general, buena parte de los esquemas de intervención tienen un énfasis importante en la vigilancia de las condiciones de salud. Aquí la propuesta es: trabajemos más sobre la vigilancia de las condiciones de trabajo para prevenir los efectos en salud. ¿Me siguen? Sin que el foco sea necesariamente la vigilancia en salud. Desde el punto de vista de los aspectos legales, que es la primera parte de nuestro primer objetivo, tenemos algunas normas que mencionan la necesidad de hacer control de esta exposición, y la primera norma data desde 1989 con la resolución 1016, que en su momento ya mencionaba y sugería la necesidad de tener sistemas de vigilancia epidemiológica. Tenemos otras normas que hablan de la importancia de la identificación y el control de los factores psicosociales, y es básicamente la resolución 2646. Tenemos el 1072 que nos habla de hacer gestión de los riesgos, y finalmente tenemos la tabla actual de las enfermedades laborales que nos dice hay que hacer identificación y establecer la relación de causalidad entre una exposición y un efecto para poderla calificar. Entonces digamos que son como 4 grandes enfoques de desarrollo normativo. La resolución 1016 del año 89, o sea que tiene ¿cuántos años de haber salido esta norma? 28. Hace 28 años esta resolución nos decía que deberíamos diseñar y ejecutar programas para la prevención y el control de enfermedades relacionadas con los riesgos psicosociales. Y les quiero decir una cosa: en ese momento esa partecita de la norma quedó como letra muerta, porque nadie se había hecho la pregunta, ni se había definido claramente cuáles son esas posibles enfermedades relacionadas con los riesgos psicosociales.
Pasaron 5 años y al año 94 el país incluye en lo que era en su momento el decreto 1832 la lista de las posibles enfermedades relacionadas con los factores psicosociales. Sin embargo, a pesar de eso, y cuando hice la pregunta al inicio de esta charla, ¿quiénes de aquí consideran que tienen sistemas de vigilancia epidemiológica? Notaron que muy pocas manos se levantaron, lo que quiere decir que estamos con una norma de hace 28 años que todavía no hemos cumplido. Ese es como el gran mensaje acá. Luego en el 1070, en la resolución 2646, se nos dice que los empleadores deben desarrollar sistemas de vigilancia epidemiológica y nos da un condicional. Nos dice cuando la exposición o los trabajadores estén expuestos a factores de riesgo de alto nivel, de alto riesgo, o que se hayan causado efectos adversos en la salud de las personas. Por lo tanto, no en todos los casos tengo que montar un sistema de vigilancia epidemiológica. Lo que sí debo hacer en todos los casos es identificar los factores de riesgo, intervenirlos y hacer promoción de salud y promoción de condiciones protectoras, pero no necesariamente en todos los casos tendría que hacer vigilancia epidemiológica. En el decreto 1072 hay varios artículos, algunos de ellos básicamente se orientan a decirnos hay que hacer gestión de los peligros y los riesgos, otros nos dicen hay que hacer vigilancia en salud, hay que incluir a los contratistas dentro de los sistemas de vigilancia epidemiológica y hay que hacer actualización del diagnóstico de condiciones de salud y del perfil sociodemográfico. Y en otra parte nos dice los indicadores del sistema de gestión en salud y seguridad deben contemplar los resultados de la vigilancia epidemiológica. Y finalmente nos recuerda que las acciones de intervención tienen que hacerse con unos criterios que deben contemplar la jerarquía de principios de intervención y la pertinencia de esa intervención. Entonces voy a mencionar los artículos que hablan sobre estos 6 temas. Miren ustedes, el artículo, el numeral es larguísimo, pero voy a mencionar simplemente los últimos 2 dígitos porque ya todos sabemos lo largo que es este decreto y no me voy a poner a numerar todos los dígitos que identifican el artículo, pero en el 23 se nos dice que se deben adoptar métodos para identificar, prevenir, evaluar y valorar y hacer control de los riesgos. Ya hoy en día tenemos herramientas para evaluarlos, herramientas que están estandarizadas a nivel nacional y hay todavía un enorme terreno de aprendizaje. A veces hacemos más uso de un instrumento y no necesariamente le sacamos el jugo a la evaluación. Luego es, digamos, una primera lección aprendida. En el artículo 24 nos habla de que el empleador debe desarrollar vigilancia de la salud de los trabajadores y hace énfasis en que mediante exámenes, evaluaciones médicas de ingreso, periódicas y de retiro, y debe identificar precozmente los posibles efectos que pudieran tener esas exposiciones para tomar medidas oportunamente. Ya les decía al comienzo, si nos dedicamos solamente a vigilar los efectos en salud, nos va a coger la noche, porque vamos a vigilar cuántos enfermos tengo o cuántos posibles enfermos voy a tener. Dediquémonos quizás a ponerle un poco más de énfasis a vigilar las exposiciones críticas para ver el efecto que tienen en salud. Luego en el artículo 18 se nos habla de que los contratistas deben estar incluidos en los sistemas de vigilancia epidemiológica, cosa que todavía es un poco exótica en las empresas, porque la mayoría de las empresas destinan recursos para hacer la vigilancia en sus propios trabajadores y se desentienden un poco de lo que pasa con los contratistas. ¿Quiénes de aquí tienen temporales trabajando en sus empresas, en misión? ¿Hacen ustedes cobertura de las acciones de factores de intervención en factores psicosociales a los trabajadores de las empresas contratistas? Son pocos los casos que los incluyen, pero en su gran mayoría la empresa de servicios temporales se enfrenta a una gran dualidad. ¿Qué hago? Yo hago evaluación, pero es que buena parte de lo que voy a encontrar deriva de lo que está pasando en la empresa usuaria sobre la que no tengo control, y no todas las empresas usuarias son suficientemente conscientes de esta obligación. Luego en otro artículo nos dice los empleadores tienen que tener al día las evaluaciones
de condiciones de salud y toda la información del perfil sociodemográfico. De hecho, ya lo decía la resolución 2646, tengamos al día la información sociodemográfica de los trabajadores y la información de los efectos en salud. El artículo 21 nos habla de la necesidad de estimar indicadores que midan el proceso y que midan también los resultados de la vigilancia epidemiológica. Por lo tanto, otra lección aprendida va a ser, trabajemos sobre indicadores de impacto y no solamente sobre indicadores de proceso o de estructura. Y respecto de las medidas de intervención nos dice, tengan presente la pertinencia y la jerarquía de intervención. ¿Esto qué significaría? Intervenga primero, preferiblemente condiciones de trabajo, y luego trabaje con el trabajador. Por lo tanto, las medidas clásicas de intervención que se suelen ver en factores psicosociales y que se apoyan en casi que en un 80% en acciones de capacitación, terminan siendo las menos eficaces, porque no estamos interviniendo el factor de riesgo en la fuente. Así que también esa es otra cuñita importante a considerar. Bien, cuando uno mira este esquema, digamos, de acciones de intervención que van desde la eliminación del peligro, la sustitución, los controles administrativos y por último, en vez de hablar de elementos de protección personal, buena parte de lo que hacemos es capacitación para desarrollar estrategias de afrontamiento, que si lo pongo en lenguaje psicosocial es casi que hacerle o dotarlo de, abro comillas, herramientas o equipos de protección personal para que las cosas le rueden. ¿Sí me explico? Así que este último nivel lo pondría más en esos términos. Y luego tenemos la última tabla de enfermedades laborales, la publicada en el año 2014, que está contenida en el decreto 1477 y que incluye también enfermedades, amplía la lista de las que teníamos anteriormente y de 14 pasamos a 21 patologías relacionadas con factores psicosociales, en su gran mayoría patologías mentales. ¿Y por qué pasamos de 14 a 21? Porque desglosa mucho más los diagnósticos, incluye algunas nuevas que no teníamos anteriormente, aunque sí se venían calificando en algunos casos, como es el burnout y los trastornos de sueño. Los trastornos mentales ya se venían calificando de tiempo atrás. Quizás un trastorno mental nuevo que se incluye son las reacciones psicóticas agudas o transitorias que no se calificaban anteriormente, pero las demás prácticamente se venían calificando todas. Bien, entonces pasamos un poco la mirada del marco jurídico y entramos ahora a los aspectos técnicos y organizacionales que soportan un sistema de vigilancia epidemiológica. Básicamente, un sistema de vigilancia epidemiológica de factores psicosociales podríamos decir que contiene 5 grandes capítulos. El primero de ellos nos habla de un objetivo. Tenemos que tener claramente un objetivo y una población, un universo que se debe cubrir. En segundo lugar, incluimos todo el procedimiento de la vigilancia, desde cómo se hace evaluación en condiciones de trabajo, cómo se hace evaluación de la percepción de las personas y cómo se evalúan los efectos. Debe tener un sistema de información. Recuerden que la vigilancia epidemiológica es información para la acción. Luego debemos tener claro dónde tomamos el dato, qué cualidades tiene ese dato. Luego viene todo el proceso de evaluación del sistema mismo y finalmente un componente puramente administrativo que es cómo se van a gestionar los recursos. Quienes tienen sistema de vigilancia epidemiológica tienen claramente planteados estos 5 componentes. Sí, ¿qué tanto? ¿Más o menos? ¿Menos que más? Bien, veamos un poco. El objetivo que aquí les propongo es el monitoreo e intervención permanente de los factores de riesgo psicosocial, más que la vigilancia de condiciones de salud. Básicamente, ¿para qué? Para que si controlo la exposición, puedo prevenir que ocurran los efectos adversos. Normalmente cualquier método de vigilancia epidemiológica incluye la definición de unos objetivos específicos, se definen también logros esperados en un tiempo y se deben incluir siempre indicadores de evaluación de los resultados. Ahora, respecto al procedimiento de vigilancia epidemiológica. En materia del procedimiento, normalmente arrancamos por lo que ustedes mencionaron,
arrancan haciendo una evaluación de factores psicosociales y sus efectos, ¿cierto? Luego hacemos un análisis de los hallazgos y vemos qué encontramos. Y este análisis de los hallazgos ya implica un análisis mucho más allá, mucho más detallado que simplemente análisis de frecuencias. No basta con decir el 80% puntuaron en alto o el 20% puntuó en bajo. Hay que hacer un análisis adicional y sobre todo relacionar la exposición psicosocial con los efectos. Y aquí vendría una gran pregunta: ¿se necesita un sistema de vigilancia epidemiológica? ¿Sí o no? Recuerden que el sí o que el no depende de los resultados. La resolución 2646 les mencionaba hace un rato, nos dice claramente cuándo sí, y por defecto se saca el cuándo no. El cuándo sí es cuando tenemos trabajadores expuestos a niveles altos de riesgo psicosocial o muy altos, o cuando tenemos poblaciones ya con efectos en salud importantes. Así que si sí necesito hacer un sistema de vigilancia epidemiológica, me dedico a crearlo y a hacer acciones de intervención. Pero si no, simplemente diseño un programa de promoción de los factores protectores y promoción de la salud y cumplí, no se preocupen. Pero si sí tengo que desarrollar un sistema de vigilancia epidemiológica, entonces tengo que diseñar acciones de intervención. Luego viene un proceso donde las implemento. ¿Y a quién se las implemento? A los grupos prioritarios. ¿Con qué criterio? Con el criterio de eficacia y con el criterio de intervenga primero condiciones de trabajo y por último a los trabajadores. O hago también combinadamente acciones de promoción y prevención. Promoción de la salud y promoción de factores psicosociales protectores. Esto me brinca a ratos. Bueno, y una vez he hecho la implementación de estas acciones por grupos prioritarios, viene un momento de evaluación y seguimiento de resultados. Es decir, vamos circulando por el ciclo del PHBA y por eso ustedes ven cada imagen en un color distinto. Las primeras, las verdecitas, hacen referencia a las actividades que se hacen en el planear. Luego tenemos las amarillitas en el momento del hacer y las moraditas en el momento del verificar. Cuando verifico y hago seguimiento a los resultados, me tengo que hacer la pregunta: ¿logré los objetivos que me había propuesto en mi sistema de vigilancia y en mis acciones de intervención? Y aquí la respuesta es muy simple: si sí, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué creerían? Si lo logré, ¿qué tengo que hacer? Claro, retroalimentar mi evaluación, porque si logré los objetivos de la vigilancia, lo lógico es que haya reducido la exposición, no simplemente que tenga menos enfermos, aunque tenga la misma exposición, porque el tener menos enfermos no necesariamente es muestra de que reduje la exposición. Simplemente puede ser que cambie el personal, que tenga una alta rotación, por lo tanto es más difícil que tenga incidencia de casos en esa empresa. Algunas empresas paradójicamente muestran resultados aparentemente muy buenos porque no tienen enfermos, pero claro, tienen una altísima rotación, así que ¿cómo van a tener enfermos? O no la registran y ni siquiera hacen búsqueda activa. Luego, si cumplí los objetivos, debería retroalimentar nuevamente mi proceso de evaluación. Pero si no los cumplí, ¿qué tendría que hacer? Identificar las causas de por qué no las cumplí y tomar acciones de mejora. Y tomo acciones de mejora y vuelvo y rediseño acciones de intervención, pero mejoradas esta vez, ¿sí? Y como estas acciones de intervención fueron eficaces, lo que hago es que retroalimento mi evaluación, repito, y debería registrar ahora menor exposición que la que registré antes de empezar mi intervención. Y en ese momento sí diríamos que tenemos un ciclo que se retroalimenta continuamente desde la evaluación, la intervención, la evaluación de los resultados y la retroalimentación a esa evaluación. Así que al final, esto me quedó repetido. No. Bien, ahora les voy a pedir un favor. Rápidamente, en 5 minuticos, conversen con 2 o 3 personas que estén en su misma fila y pregúntense
¿qué le pondrían a este breve flujograma de la vigilancia epidemiológica que acabamos de ver? ¿Cierto? 5 minutos. ¿Qué le añadirían? Si quieren vuelvo y lo paso. Empiecen la evaluación. Coméntenlo con su compañero de fila para ver qué le añadirían a este flujograma. Los noto muy callados. ¿No habría nada que añadirle? ¿O sí? ¿Sí? Te quiero oír. Dame el micrófono y te lo pasamos. Por algún lugar estaba el micrófono. En la etapa de identificación, cuando estamos realizando la matriz de peligro, Ajá. que es la radiografía, entonces llegamos al riesgo psicosocial. Esa identificación nos sirve para realizar estas acciones. Claro. Aunque la identificación de peligros la hacemos los profesionales, los ingenieros, pero llegamos al sitio y encontramos, por ejemplo, el ergonómico, el psicosocial, el locativo. Si ahí de esa identificación parte y alimenta, si va a existir programa o si no va a existir. Correcto. ¿Cómo hacemos esa evaluación, doctora? Tu pregunta es, ¿cómo hacemos la evaluación? O sea, hacemos la matriz, Ajá. identificamos que hay un riesgo social. Hasta ahí. ¿Cómo enlazar el programa de vigilancia? ¿Cómo enlazarlo con el programa de vigilancia? Ahí es cuando toman la decisión. ¿Me monto en un sistema de vigilancia o simplemente me quedo con un esquema de acciones de intervención, de promoción y prevención, pero no me monto en un modelo de vigilancia? Porque un modelo de vigilancia es mucho más que hacer unas propuestas de intervención. Estoy segura que todos tienen propuestas de intervención, pero no necesariamente todos son sistemas de vigilancia epidemiológica. Claro. Que lo incluirías en el flujograma. Muy bien. Lo vamos a ver ahora cuando veamos sistema de información, porque ahí lo desarrollamos un poquito más, pero vale. Ajá. ¿Podría ser este último ítem que dice evaluación y seguimiento de resultados? Pero incluirías de manera explícita la evaluación de satisfacción de los trabajadores. Muy bien. ¿Alguien, otra mano se levantó? Sí, la tuya. Yo pondría el equipo de trabajo, como el compromiso de la alta gerencia, porque es importante cuáles son las personas involucradas y quiénes lo están diseñando
Claro, es decir, quizás me atrevería a decir que migraría esta respuesta tuya a una partecita de todo el desarrollo del sistema de vigilancia epidemiológica, que es definir con qué recursos voy a trabajar, qué roles les voy a asignar y cómo sé si estas personas están haciendo lo que se espera que se hagan. Muy bien, ¿sí? Al inicio, cuando se habla de la evaluación, ese sería el diagnóstico, creo. Sí, es correcto. Y esa evaluación estaría encaminada con encuestas, Tomas la decisión de las herramientas que vas a usar, en buena parte haciéndote la pregunta, ¿yo para qué quiero evaluar y a quién voy a evaluar? Es decir, ¿quiénes van a ser mis sujetos y fuentes de información? Y en ese momento toman la mejor decisión respecto de las herramientas a utilizar, teniendo siempre presente un criterio que es el de triangulación metodológica. No basta usar una sola herramienta, es necesario considerar o múltiples informantes o varios observadores de una misma actividad o varias herramientas. Lo que normalmente hacemos es que usamos una herramienta que la aplicamos a múltiples personas, pero se nos olvida triangular con información de la que dispone la misma organización, como por ejemplo sus indicadores, como por ejemplo información que nos pueda proveer respecto de los procesos y de los sistemas productivos y que empiezan a explicar en buena parte los resultados que estamos encontrando. ¿en ese diagnóstico estaría la batería o estaría después en la implementación en el área? Este primer diagnóstico lo haces con herramientas de medición, llámese batería o llámese cualquier otra herramienta que cumpla las condiciones de que sean válidas, de que sean consistentes y que estén adaptadas a la población nuestra. Por aquí hay un… Yo le incluiría unas evidencias, Sí, como el sistema de gestión de calidad, que debe haber un responsable, como dijo la compañera atrás, pero también colocarle una columna, un programa que diga cuál sería una evidencia que habría en cada parte del proceso. muy buena observación. Es decir, ¿cómo hago yo para evidenciar que un sistema de vigilancia se está desarrollando bien? Es un buen método para después entrarlo a evaluar. Es casi que un criterio de auditoría, si me lo permiten usar así, poniéndolo entre comillas, pero que me permite saber lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Muy bien. Y que forma parte esas evidencias de mi sistema de información, porque es datos para después tomar acciones. Y datos que ya se tienen, que Sí. clarificados ahí, es más fácil leerlos. Correcto. Entonces, miren, con este pequeño ejercicio que hicimos en estos pocos minutos, hicimos una lluvia de ideas sobre los elementos que ustedes le añadirían y justamente lo que han hecho es describir el resto de componentes del sistema de vigilancia epidemiológica, que tienen que ver, esto ya lo vimos, voy a brincármelo, que tienen que ver, por ejemplo, con el sistema de información. Luego, en mi sistema de información defino quiénes van a ser mis fuentes de datos, los trabajadores, información documental que tenga la empresa, indicadores, por ejemplo. ¿Qué indicadores utilizarían ustedes para evaluar factores de riesgo psicosocial? El ausentismo, ¿te hablaría de factores de riesgo o de efectos? De efectos, quizás. Piensen en la evaluación de la exposición. ¿Con qué indicadores evaluarían exposición psicosocial? Una encuesta de clima me puede dar una luz, ¿está bien? Las evaluaciones de desempeño, ¿qué más? Las incapacidades irían para evaluar, pero efectos, no exposiciones. Bueno, los efectos se dan porque hay exposiciones, pero la incapacidad te habla más directamente del efecto que de la exposición misma. Para saber la causa de la incapacidad tienes que entrar a buscar la exposición. ¿Qué otro indicador? Horas laboradas, correcto, muy bien. ¿Qué otro indicador? Porque se me hablaría de tiempos de trabajo. ¿Qué otro indicador me serviría? La distribución de turnos y los horarios. Perfecto, una muy buena observación. ¿Qué otro indicador me serviría? La remuneración, el entorno laboral, es decir, miro la matriz de peligros
de otros peligros distintos de lo psicosocial y ya empiezo a tener un poco más de información, ¿qué otra información utilizarían? ¿Qué otros indicadores? ¿Las? ¿En qué sentido? Mirando las exigencias del caso. Las exigencias del cargo, pero ¿con qué indicador lo medirías? La sobrecarga de trabajo, ¿de qué manera lo medirías? Con el manual de procesos, La entrega inoportuna de tareas o por ejemplo, con la oportunidad en la entrega de resultados, productividad, sí, el desempeño deficiente. sí, y lo puedo medir también esa cantidad de trabajo, por ejemplo, con el número de unidades que cada persona tiene a su cargo, si se tratara de una fábrica, o con el número de clientes que el cajero del banco tiene que atender, o con el número de clientes que un vendedor de seguros atiende, con el número de cuentas que una persona de mercadeo, de una agencia de publicidad tiene a su cargo, con el número de etiquetes que expide la señorita que atiende en una agencia de viajes. O sea, entraría a buscar posibles indicadores o formas de medición de cantidad de trabajo que de paso me hablen, y no solamente de cuestiones. Lo que los quiero es a llevar a que se salgan del esquema clásico de yo aplico el cuestionario de la batería y solucionado el problema. Hay que ir al siguiente paso, analicen un poco más de datos para interpretar más claramente los resultados que da la batería. Muy bien, ¿con qué herramientas medirían? Voy a ponerles el siguiente ejemplo. Ustedes tienen la batería de ministerio, pero igual podrían tener otro conjunto de herramientas. Y tienen un grupo de trabajadores que laboran en un cultivo de banano aquí en la zona del Magdalena, en una gran finca bananera. Tienen 500 trabajadores que ayudan en la producción del banano. ¿Con qué herramienta medirían? ¿Con qué instrumento medirían la exposición psicosocial? Con una encuesta. Y si yo les dijera que esos trabajadores tienen un bajo nivel de lectoescritura, ¿seguirías pensando en aplicar la encuesta? Ya no valen, ¿cierto? Entonces ustedes van a decir, pero me voy a encontrar con un gran problema, tengo 500 personas para hacer la evaluación y esas 500 personas casi no leen ni escriben o son medio analfabetas funcionales. Entonces, ¿qué harían ustedes? Harían observación, harían entrevista, ¿y qué más harían? Con observación y con entrevista son dos herramientas para empezar a construir un análisis psicosocial de puestos de trabajo, por ejemplo. Entonces ustedes se salen de la aplicación de cuestionario y se abren su mente a otro tipo de herramientas. No toda la gente está en capacidad de contestar un cuestionario y no siempre es fácil aplicar una herramienta como un cuestionario. Si ustedes tienen muy dispersa la gente, tienen que desplazar personas para que apliquen el cuestionario, o sea que aquí hay que buscarle otras salidas. Luego, la invitación es abran su mente y hagan combinación de herramientas. Eso se llama hacer triangulación metodológica. Criterios de evaluación de calidad de los datos es otro elemento que tengo que tener previamente definido en mi sistema de información. ¿Qué criterios les dirían a ustedes que los datos son de buena calidad? La entrevista, pero ¿cómo sabes que la información que obtuviste es de buena calidad? ¿Con la entrevista, con el cuestionario? Fuiste directamente a la fuente, ese es un criterio de calidad de los datos. ¿Qué otro criterio utilizaría? Lo que pasa es que antes de hacer una entrevista o cualquier evaluación, lo que usted dijo ahorita, que la evaluación debe cumplir 3 criterios de validez, de confiabilidad, de estandarización, entonces eso lo hacemos previo para poder tener calidad de datos. Correcto, o sea que sabré que tengo datos de buena calidad si uso herramientas de buena calidad. Y si además hago el análisis y la interpretación también con criterios de buena calidad. Si la información es fiel, si la información es oportuna, si la información es completa. Es decir, no puedo tener, ¿perdona? Confiable. Si es confiable, exactamente. Muy bien. Y luego debo desarrollar un sistema para tabular esos datos. Si voy a aplicar una herramienta como un cuestionario, ¿cómo voy a tabular esa información? Y créanme que aquí yo recibo con mucha frecuencia llamadas de la gente que usa la batería y me dice, es que el aplicativo del ministerio no nos funciona. Y yo les digo, ¿y se leyó el manual del usuario? Y me dice, sí.
Y le dije, dígame la verdad. No, pues por encimita. Y cuando me dicen por encimita es que si acaso vieron ahí el archivo que decía manual del usuario, pero ni lo abrieron. Y en el manual del usuario decía claramente, esta es una herramienta que se hizo en un momento dado, que no era parte de nuestras obligaciones. Estoy hablando cuando nos asigna ministerio este proyecto a la Javeriana, no era parte de nuestras obligaciones, pero desarrollamos un aplicativo básico en puro Excel, en una versión de Excel que estaba vigente en ese momento y una versión de Windows que estaba vigente en ese momento, simplemente para hacer una pequeña solución y para que la pyme colombiana viera cómo se hace esto. Pero hoy en día no podríamos usar ese aplicativo porque no les va a funcionar. Ya ningún Excel es el mismo del año 2010, ya ningún Windows es el mismo del año 2010. Entonces aquí que necesitamos personas que tengan claramente cómo voy a tabular los datos y cómo voy a conservar esa información. Pero además de cómo los voy a tabular es luego cómo voy a utilizarlos, cuáles son los criterios de consolidación y de análisis de los datos. Basta simplemente que yo los digite, pero cómo los voy a utilizar posteriormente. Y aquí quiero que ustedes se hagan la pregunta de mis diagnósticos psicosociales, los que tenemos en mi empresa, tienen una presentación con gráficas a todo color que se gastan un chorro de tinta para decir el 20% de las personas puntuaron en nivel alto, el 35% en nivel medio y lo que me falta en nivel bajo, y uno dice, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué con ese dato? Si para hacer vigilancia epidemiológica tengo que hacer relación de datos entre las exposiciones y efectos en salud. Y si ustedes aplican, por ejemplo, las herramientas de la batería, para ponerles algún ejemplo, pero no tienen que ser necesariamente o esas, podrían ser otras que siempre y cuando cumplan los criterios de validez y de confiabilidad, hagan relaciones. Por ejemplo, si se usa la herramienta estadística de SPSS, Claro. y utilizar, hacer las combinaciones que usted necesite para relacionar un factor con otro. Correcto. Varios de ustedes son especialistas o son magíster en salud y seguridad, ¿cierto? Pues les va a tocar devolverse y desempolvar la estadística. Esa que no nos gustaba, ¿sí? Al cruzarlo con este sistema, ahí me va a dar un resultado. Por supuesto. Ahí voy a reconocer una enfermedad que viene con el individuo en el tiempo. O reconoces enfermedad o reconoces un fenómeno que es puramente ausentismo, porque el ausentismo habitualmente tiene múltiples causas. No, sí, yo hablo de la enfermedad como tal, ya relacionándola con el Claro. tema de prevención y salud. Y bueno, he hallado que sí hay personas que vienen enfermas de hace mucho tiempo. Sí. Ahora, si ustedes cruzan, por ejemplo, con datos de ausentismo, háganse la pregunta, ¿dónde se me focaliza el ausentismo? ¿En el personal operativo? ¿Y qué tipo de personal operativo? ¿Qué hace que labores? ¿Y cómo me salió la evaluación psicosocial en ese personal? Y no solamente la evaluación intralaboral, también la extralaboral. Entonces uno empieza a tener explicaciones secundarias de fenómenos que anteriormente eran considerados simplemente el ausentismo de origen común. Bien. Y luego, la siguiente cosa que tengo que resolver, el siguiente punto es cómo voy a divulgar los resultados, que alguno de ustedes lo mencionó, me dijeron, yo lo incluiría en el flujograma. De hecho, yo les hice un flujograma muy básico, porque el resto de elementos lo estamos desarrollando en cada componente del sistema. Así que tengo que saber claramente cómo voy a divulgarla, siempre, siempre, siempre sine qua non, siempre conservando la confidencialidad del dato. Es decir, yo no voy a decir, es que Juan Pérez de la sección de calderas, mira lo que le salió, para que todo el mundo diga, uy, pobrecito, ese está llevado, ¿no? Que con la mujer que se carga. Exactamente, entonces, sí, exactamente. Entonces, ¿cómo voy yo a divulgar la información? ¿Cómo la voy a dar a conocer? Y sobre todo, no solamente cómo la voy a dar a conocer, sino cómo propicio en el espacio de socialización de resultados, que sea un espacio para que los trabajadores me ayuden a reinterpretar los datos, a darle explicaciones adicionales a los resultados, pero que además me ayuden a identificar prioridades de intervención. Y allí la retroalimentación del dato cumple una función de ser efectivamente retroalimentación. No simplemente vengo y se los presento, los demás pasivamente escucharon, alguno levantó la mano, hizo una pregunta, se acabó la reunión y se fueron. No, ese es un momento maravilloso para un intercambio, para un diálogo de explicaciones y para un diálogo de definiciones de qué se va a hacer.
¿Está claro? Y ese es apenas el sistema de información. Ahora, ¿cómo evalúo mi sistema de vigilancia epidemiológica? Ya no es cómo evalúo el riesgo psicosocial, sino cómo evalúo que este sistema me está funcionando. Tengo que hacerme la pregunta, ¿la manera como está funcionando mi sistema es como yo lo tenía previsto? Cuando le asigné responsabilidades a Sutano y a Mengano, ¿efectivamente las entendieron y las pudieron aplicar? ¿O resulta que se las asigné en el papel pero nadie hizo nada? Y si nadie hizo nada, que es muy frecuente que pase, quiere decir que no planteé bien mi sistema, que les puse unas responsabilidades para las que no estaban preparados o que no les hice acompañamiento ni seguimiento. Si se cumplieron o no los objetivos, la pregunta quizás más importante en el momento de la evaluación de mi sistema. Yo me propuse reducir la exposición psicosocial, ¿efectivamente la reduje? ¿O me dediqué a hacer puras capacitaciones para que la gente se sintiera feliz con las cosas desagradables del trabajo y dijera, a mí no me importa nada? ¿Me siguen? Entonces, efectivamente cumplí el objetivo que quería, reduje la exposición o reduje el nivel de riesgo que tenía, la proporción de personas en determinado nivel de riesgo, o pude sustituir procesos, o pude reorganizar tareas. Eso realmente sí me hablaría de resultados. Y finalmente, ¿cómo gestioné los recursos? ¿Tuve recursos para hacer intervención? Y si los tuve, ¿cómo los gestionamos? ¿Y cómo hice? Miren, a veces no tenemos recursos específicamente asignados para la intervención psicosocial, pero todo buen administrador se rebusca. Entonces uno le pregunta al área de talento humano, ¿usted qué está haciendo en temas de bienestar? Eso que usted está haciendo en temas de bienestar le apunta y le pega a variables psicosociales. Sígalas haciendo, pero déjeme saber qué resultados obtuvo, porque yo voy a cruzar esas cosas que usted hace con las exposiciones que tengo. Y lo que hizo el área de producción, de talento humano, el área de logística, el área de sistemas, el área de organización y métodos, que mejoró un procedimiento, todo eso me está sumando acá. ¿Me siguen? Entonces, aprovechen y hagan sinergia con lo que los demás hacen para poder saber si tuve una buena gestión de recursos. Y finalmente, calculen indicadores. Por favor, pasen la página y ya no se queden calculando coberturas. Si es que yo tenía para cubrir 500 vigilantes y cubrí 498, prácticamente el 99.9% cumplido. Yo tenía para hacer 5 talleres e hice 5 talleres, 100%. Entonces me pongo el chulito y me siento feliz. Pasen la página de indicadores de proceso y vayan a indicadores de resultado. Reduje el número de expuestos, reduje el número de ausentistas, reduje el número de accidentes, reduje el número de quejas, reduje el número de problemas de desempeño, reduje la insatisfacción de los usuarios o de los clientes o de los trabajadores, aumenté la satisfacción de las personas, lo que sea. Esos sí son indicadores de resultado. Muy bien, y cuando hablo de gestión, recuerden que teníamos un primer módulo que me hablaba de objetivos, un segundo módulo que me hablaba del flujograma, un tercer módulo que me hablaba de sistema de información, un cuarto que me hablaba de evaluación del sistema y el quinto módulo o componente de un sistema de vigilancia epidemiológica me dice cómo hago la gestión de los recursos. Entonces defino con qué recurso humano, técnico, de información y económico voy a contar, establezco cómo lo voy a obtener, qué responsabilidad les voy a asignar o para qué lo voy a usar y finalmente también evalúo si mi gestión de los recursos fue suficiente. ¿Hasta aquí está claro que es un sistema de vigilancia? Sí. En el sistema de vigilancia epidemiológica, o sea, cuando uno realiza la batería psicosocial que salen las recomendaciones por parte del especialista, las recomendaciones se van más a la parte emotiva de las personas, ¿cierto? Pero nosotros como seguridad y salud en el trabajo también estamos metidos en el entorno laboral, en los análisis de los puestos de trabajo. Si uno a una persona que está en un puesto de trabajo le acondiciona su puesto de trabajo, donde la persona se sienta a gusto, ¿cómo empalmaría eso en un sistema de vigilancia epidemiológica? Mira, inmediatamente es un excelente ejemplo. Y aquí voy a hablar de mis colegas psicólogos. Muchos de mis colegas psicólogos presentan informes talla única. Y cuando digo talla única es que parecen copiados y pegados. Miren, estoy segura que muchas veces que ustedes mandan a hacer un trabajo como un levantamiento de una matriz de peligros y riesgos, casi que hay un listado de acciones de intervención que uno dice,
son las mismas que ya sabía sin necesidad de haber pagado para que me hicieran la matriz. Y a veces nos entregan recomendaciones que son las mismas que ustedes ya sabían. Dicte charlas de no sé qué, desarrolle competencias de liderazgo, mejore. Y uno dice, ¿y pagué todo esto para que me dijeran lo mismo? Casi para que, pongo el ejemplo, para que me dijeran que a la gente le tenía que dar elementos de protección personal y le tenía que enseñar a usarlos. No, entonces allí es donde tú vas a ser más exigente con mi colega y le vas a decir, ¿sabe qué? Yo quiero que usted entre más a fondo, no me dé recomendaciones generales. Dígame dónde está la raíz de mi problema, porque entonces yo pongo a la persona de producción a que mejore el procedimiento o a que reorganice la estación de trabajo, y esa es una intervención psicosocial. Entonces lo que tienes que hacer es pegárselo, decir todas estas acciones que se han hecho, ¿a qué variable psicosocial le pegan? Y la documentas en tu sistema de vigilancia. Entonces tú dices, el trabajo del operador de caldera era antes así, y ahora se hizo una reestructuración del cuarto de caldera, se mejoró la temperatura para él, se le mejoraron los paneles de los tableros de toma de datos, se le mejoró la videoterminal donde él puede ver el proceso, es más fácil ahora tomar la información y tenemos menos emergencias en la caldera. Una intervención hermosa en condiciones de trabajo que tiene su aporte al componente psicosocial. ¿Y dónde lo pondrías? En la variable de demandas de esfuerzo físico o demandas de carga mental, porque le pegaría probablemente a las dos. ¿Sí? Bien. ¿Preguntas a este punto? ¿Ninguna? Muy bien. Ahora, ¿con qué criterios tomo decisiones respecto de acciones de intervención? Ya me hice preguntas, ya les cuestioné un poco si lo que tenemos es verdaderamente un sistema de vigilancia epidemiológica o no, al haber visto que era un sistema. Pero entonces los criterios de intervención, aquí tengo que tener presente que la intervención implica un diseño participativo. No se dediquen solos, porque pasa lo que me estás mencionando, que ese especialista me entrega unas recomendaciones hechas a su mejor manera, pero nunca retroalimentadas con los trabajadores ni con los jefes, por lo tanto son las que yo llamo talla única, las que prácticamente se repiten de informe en informe cambiando un poquito el texto. Pero cuando logro una intervención participativa, ya no simplemente hago un listado de cosas para hacer, que es un listado de recomendaciones, sino que diseño participativamente una estrategia de intervención. Y hablar de una estrategia de intervención es que priorizo dónde están las oportunidades principales de mejora y hago unas pocas acciones que, estando bien entrelazadas, no es simplemente un listado de acciones de intervención, sino una estrategia de intervención. Y cuando hablo de una estrategia, es la relación o es el conjunto de acciones coherentemente ligadas que le pegan de la mejor manera posible a obtener un resultado. Entonces ya no es simplemente charlas de sensibilización acerca de la importancia de los hábitos saludables, no, es que la charla de sensibilización va ligada a un programa de manejo de fatiga en conductores. Entonces tengo claro que lo que quiero hacer es un programa de manejo de fatiga y prevención de accidentes en conductores, y parte de lo que les tengo que enseñar es a dormir bien, a alimentarse bien y a hacer buen ejercicio. Entonces eso ya cobra un sentido distinto, ¿sí me siguen? Eso tiene una relación diferente a simplemente un listado de hábitos de vida saludable, que queda desligado. Entonces líguenlo, amárrenlo y denle sentido a cada actividad en forma de proceso, diseñado participativamente. A eso se le llama un enfoque sistémico. Miren el problema no como la sumatoria de problemas y una solución para cada problemita, sino de todo esto que encontramos, ¿cómo podría resumir mis dos grandes necesidades? Y hagan una estrategia que le pegue a eso, donde todo ya cobra sentido diferente. Una visión de proceso. No pretendan que en un año lograron solucionar todos los problemas psicosociales. Desen la pela de hacer una planeación. Mire, este primer año voy a sensibilizar a toda la gente respecto de tal cosa, pero tengo claro que el año entrante, ya después de que los tengo sensibilizados, los quiero llegar al siguiente punto, y que en el año 2020 los tengo que tener en tal punto. Tengan un plan de intervención pensado a 2, a 3, a 4 o a 5 años. No les dé miedo soñar en grande. Y háganle seguimiento al impacto, háganle seguimiento progresivo al impacto.
La resolución 2646 nos dice, cada año hágale seguimiento a sus resultados, documenten, la cosa no ha cambiado, pero he hecho tales acciones y ya tengo a la gente preparada, ya está sensibilizada respecto, por ejemplo, de la importancia del cuidado de la dieta. Luego el año entrante lo que voy a hacer es juntar esto con los programas de medicina preventiva y hacer que mis conductores, poniendo un ejemplo, logren mejorar su condición física como parte de un programa de reducción de la fatiga. Un criterio fundamental para tomar acciones de intervención es: ¿esto que voy a hacer reduce la exposición o deja la exposición igual y lo que voy a hacer es dotar a las personas de herramientas para que manejen esa exposición? Por ejemplo, si tengo gente que está trabajando en una IPS atendiendo usuarios, la señorita que atiende la ventanilla asigna la cita, cobra los copagos, lidia con el cliente que se puso bravo porque llegó tarde y porque no lo pasamos a la consulta, toda esa historia que le pasa a una secretaria de una IPS. ¿Voy a quitarle la exposición psicosocial o simplemente definí que voy a hacer intervención en ella para que aprenda a manejar esa exposición? Válidas las dos, pero es mucho más válida la decisión si tengo claro a qué le estoy apuntando, a reducir la exposición o a manejar la exposición. Otra forma de intervenir es fortalecer los factores protectores. Creo que aquí hemos tenido un discurso muy dominante respecto del factor de riesgo y pocas veces hablamos de factor protector. Buena parte de las acciones de intervenciones visibilicen los factores protectores, hagan que toda la gente los conozca. Sobre todo en instituciones muy grandes hay momentos donde las personas no saben ni siquiera los beneficios que tienen. Entonces, por lo menos darlos a conocer y asegurar que toda la gente los pueda utilizar ya es un comienzo. Visibilicen esos factores protectores, porque a veces cuando estamos en el mundo del riesgo, la mirada es solamente lo malo que tenemos, pero nunca lo bueno que tenemos. Entonces, hacer acciones específicas para sacar a la luz los factores protectores también es importante. Y finalmente, intervención prioritaria sobre los factores de riesgo más nocivos y después sobre las personas. ¿Cómo sé yo cuáles son los más nocivos? Los que hayan salido más altos, esa es la mitad de la respuesta. Y te voy a decir cuál es la otra mitad. Los que hayan salido más altos y más relación guarden con el efecto. Así que repito, desempolvamos la estadística y hacemos una correlación. Y ya no es simplemente un pie a todo color con las frecuencias y los porcentajes de expuestos, sino que hago correlaciones. Hago análisis estadísticos un poquito más para identificar. No solamente aquí me salieron más altos, sino que resulta que los más altos se me correlacionaron con condiciones extralaborales y se correlacionan más intensamente con condiciones extralaborales que intralaborales. Entonces, ¿para qué nos desgastamos haciendo cierto tipo de intervenciones intralaborales pretendiendo con eso bajar los efectos? ¿Sí me siguen? Es como poner la solución donde no está el problema. Por lo tanto, lo correcto es identificar correctamente el problema para saber si la solución que voy a poner soluciona el problema o va a solucionar otra cosa. Y no está mal que solucione otra cosa, lo que está mal es que uno crea que hay una solución. Es como el papá que vende el sofá para que el novio no visite a la hija. Entonces vendemos el sofá pretendiendo con eso hacer intervención de riesgo psicosocial y resulta que el problema va por otro lado. Bien. Aprovechar los recursos internos disponibles. Miren, toda la gente internamente tiene mucha capacidad de mejorar las formas de trabajar, de ser creativos, ingeniosos, de hacer el trabajo más fácil y tenemos que aprovechar ese recurso, capitalizar buenas prácticas internas y escuchen a sus colegas de otras empresas qué buenas prácticas tienen. Uno a veces se sorprende de cosas muy chéveres y uno dice, oiga, tan sencillo y lo lograron. Divulguen lecciones aprendidas. Lecciones aprendidas es qué fracasos tuvimos y cómo no tenemos que volverlo a cometer. Hay que aprender de esas lecciones. Hagan sinergias sectoriales. ¿Qué quiere decir esto? Trabajen con otros colegas que están en el mismo sector o quizás trabajen con otras filiales de su propia empresa o quizás trabajen con el gremio.
Es decir, hagan sinergias. O si no trabajo con el gremio ni con otras empresas parecidas, trabajemos con la EPS, con la Caja de Compensación y con la ARL y hagamos mejor equipo. Hagamos sinergias allí para obtener mejores resultados. Y hagamos gestión del conocimiento. ¿Esto qué significa? Yo creo que en general tenemos una gran deuda en el mundo entero. Es la deuda de hacer mejor gestión del conocimiento. Hay artículos muy interesantes que se quedan en revistas indexadas y que las lee nada más que el que tenga tiempo y que esté suscrito o que por casualidad le llegue. Traten de socializar un poco más ese conocimiento con sus jefes, por ejemplo, no con los de ustedes, sino con los jefes de sus empresas. Oiga, un buen día reúnan a los ingenieros del área de producción y digámosle, miren, ¿saben qué se está haciendo ahora para controlar los niveles de tensión en las personas? Imagínense que hay esto y esto es desarrollo y la gente termina interesada porque hacemos gestión de conocimiento. Y finalmente utilicen los recursos que ya están creados y por supuesto son muchos los que están creados, pero quiero hacer simplemente relación a las herramientas que tiene el Ministerio para la intervención, los protocolos de intervención. ¿Todos los conocen? ¿Sí o no los conocían? No los cuestionarios, los protocolos de intervención. No están todavía lamentablemente en la página web del Ministerio de Trabajo. He insistido mucho en que los pongan, pero sé que los van a poner al lado de una resolución que va a orientar o a exigir el obligatorio cumplimiento de estos protocolos. Entonces váyanse preparando. Pídanlos al Ministerio de Trabajo en Bogotá o a través de la ARL. Fabio nos ayuda a que les lleguen, ustedes seguramente lo tienen, a que ustedes lo pongan al servicio y a disposición en las páginas de consulta, los protocolos de intervención. Estos protocolos se terminaron el año pasado, tuve la suerte de trabajar dirigiendo este proyecto. Tenemos un manual general que ustedes, si algún día les llega en físico, es el único que se imprimió en papel, junto con este manual que es el manual general que dice los principios de la intervención, los criterios básicos a tener en cuenta y los criterios legales también a tener en cuenta. Viene un CD y en el CD ustedes encontrarán 14 libros, y 13 más. ¿Cuáles son los otros 13? Uno de ellos es el protocolo de acciones generales de intervención. Tienen ustedes allí 34 acciones. Cada una de las portadas de los protocolos está diseñada con fichas de rompecabezas, queriendo con esto decir, armen su propia figura, su propio rompecabezas. Tomen esto, adáptenlo, púlanle la esquinita que necesiten y hagan su propio plan de intervención. Entonces ya tienen 34 acciones diseñadas básicamente para hacer intervención de condiciones de salud y de factores psicosociales, acciones de promoción y prevención, acciones de intervención, o sea que encuentran una gran variedad de acciones allí. Hay también 6 protocolos de intervención por sector económico y les voy a decir cuáles fueron los sectores económicos que se escogieron. Los más importantes desde el punto de vista de la afectación psicosocial, que son sector público, sector transporte, sector financiero, sector de servicios de salud y servicios sociales, sector de educación, me está faltando uno, y sector defensa. El sector defensa originalmente no iba a estar incluido porque son régimen de excepción, pero nos permitió el Ministerio destinar unos recursos para esto. ¿Perdón? Sí, pero están incluidos, hay un protocolo para ellos. Para magisterio encuentras uno que es el del sector educativo, no por ser régimen especial. Defensa es uno que tiene régimen especial. Yo sé que los maestros tienen régimen especial, pero encuentras un protocolo para maestros también, para el sector educativo, diferente. Y hay 6 protocolos de intervención de los efectos, uno que atiende el manejo de la depresión en el ámbito laboral, la reacción a estrés agudo, el trastorno de estrés postraumático, las situaciones de duelo, la situación de estrés agudo, ya lo dije, el burnout y el acoso laboral. 6 protocolos que nos ayudan a resolver una serie de problemáticas que tenemos. Y concluiría ya con algunos retos generales, ya se me está acabando el tiempo.
Necesitamos formar más profesionales y empleadores en la gestión de los factores psicosociales. Este todavía es una tarea bastante inconclusa. Este es un escenario precisamente para ello. Hay que investigar la problemática de los factores psicosociales en grupos prioritarios. Por ejemplo, la gente de mayor edad, gente con alguna discapacidad, personas que están reubicadas, son grupos de personas con las que normalmente encontramos problemas, pero no hemos podido encontrar todavía soluciones. Creo que ahí hay grandes oportunidades. Hacer diseño, implementación y evaluación de impacto de varias estrategias. Cuando ustedes buscan en la literatura científica, bueno, ¿y qué es lo último? Fabio me preguntaba a la hora del almuerzo, ¿y qué es lo último? ¿Qué es lo guau en intervención psicosocial? Le dije que cumplamos la tarea, eso no es nada nuevo. Pero cuando uno mira qué sale en la literatura científica respecto de eficacia de estrategias de intervención, lo que sí dice la literatura es: haga intervención prioritaria sobre condiciones de trabajo y después sobre el trabajador. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué es lo más eficaz? No hay dicho la última palabra. Todavía este es un proceso de construcción. Por ejemplo, hay acciones que se hacen y que atienden más a los efectos. Todas las técnicas de primeros auxilios psicológicos están súper documentadas, que son eficientes. Lo que se llama como la psicoeducación, todas las estrategias que fortalecen el apoyo social, etcétera, etcétera. Pero ahí todavía tenemos mucho por documentar. La integración de la intervención psicosocial con nuestras estrategias de intervención que ustedes hagan en los sistemas de salud y seguridad, que contesta un poco a tu pregunta. ¿Esto cómo lo relaciono? Esto se hizo para solucionar un problema de higiene industrial, pues también le está ayudando a solucionar un problema psicosocial. Y hagan sistemas de vigilancia epidemiológica pertinentes. No se inventen cualquier cosa y a eso le llaman un sistema de vigilancia epidemiológica. Y eficaces, asegúrense que están cumpliendo el resultado. Y eficaz quiere decir, tengan información de buena calidad para la acción y no simplemente aplicación de batería. Hagan seguimiento con indicadores de impacto y no simplemente con indicadores de proceso. Hagan un análisis adicional a los datos y no se queden simplemente con 4 gráficas y pay a todo color diciendo lo mismo que ya sabíamos. Hagan esquemas de diseño de intervenciones participativos e involucren a la gente en sus propias soluciones. Rescaten los factores protectores para dejar de un lado solamente el enfoque de factor de riesgo. Y sean muy críticos, muy autocríticos de su trabajo, porque si no somos autocríticos de nuestro trabajo en factores psicosociales, el trabajador es duramente crítico y nos va a decir: yo otra vez me voy a aplicar el mismo cuestionario y no han hecho nada. Estoy seguro que eso lo han oído. Así que en ese momento nos está diciendo: oiga, no se trata de aplicar tantas veces la batería, sino más bien de hacer cositas.